Bienvenidos a este video tutorial perteneciente al curso de TwinCAD 3 PLC Tipos de datos. En este video tutorial haremos un repaso de los tipos de datos elementales o estándar que utiliza TwinCAD y después haremos un ejercicio en TwinCAD 3. Antes de comenzar con el ejercicio, vamos a hacer un repaso a los tipos de datos estándar que utiliza TwinCAD. A la hora de programar en TwinCAD, cada variable se identifica con un tipo de dato. El tipo de dato determina cuánta memoria es alocada y cómo se interpretan estos valores. Sobre la siguiente tabla podemos ver los tipos de datos estándar que utiliza TwinCAD. La tabla está compuesta por el tipo de dato, la palabra clave, tamaño en memoria, el valor inicial y el rango de valores. En primer lugar tenemos los tipos de datos booleanos. Su palabra clave es bool, ocupan un byte en memoria aunque realmente solo hacen uso de un bit de ese byte. El valor inicial es false y el rango de valores va desde true hasta false. En caso de querer representar números enteros, tenemos todos estos tipos de datos que veis aquí, desde el bit string hasta el unsigned long integer. Si queremos representar números enteros positivos, lo podemos hacer con el byte, el word, el the word y el long word, así como con el unsigned short integer, unsigned integer, unsigned double integer y unsigned long integer, cada uno con su tamaño en memoria, valor inicial y rango de valores posibles. En caso de querer definir un número entero que pueda ser bien positivo o bien negativo, lo podremos hacer con estos cuatro tipos de datos de aquí, con el short integer, el double integer y el long integer, cada uno con su tamaño en memoria, su valor inicial y su rango de valores posible. Si queremos definir un número real, es decir, que pueda adquirir tanto valores negativos así como valores con decimales, lo podemos hacer con el real o el long real. El real ocupa 32 bits, el long real 64. Sus valores iniciales son a 0 y el rango de valores serían estos dos de aquí. El long real, al tener un tamaño en memoria mayor, también su rango de valores posible es mayor. Por otro lado tenemos el tipo de dato date, con su palabra clave d. Ocupa 32 bits en memoria. El valor inicial sería el 1 de enero desde 1970 y el rango de valores que puede adquirir sería este de aquí. Por otro lado tenemos el tipo de dato time of day, con su palabra clave TOD. Ocupa 32 bits y con él podemos definir la hora del día en formato digital. Por otro lado tenemos el tipo de dato date time of day, con la palabra clave DT, ocupa 32 bits y con él podemos definir tanto la fecha como la hora del día en un mismo formato. Por otro lado tenemos las variables de tipo tiempo. Tenemos el time y el long time. El time ocupa 32 bits, el long time 64. Es por ello que el long time tiene una precisión mayor, del orden de nanosegundos. El time, sin embargo, puede llegar hasta precisiones de milisegundos. Por último tenemos el tipo de dato string, con su palabra clave string. Con él podemos definir una cadena de caracteres y, como veis, en caso de no definirle una longitud predefinida, ocupará 80 caracteres, más el último carácter de fin de string con valor nulo. Es por ello, cada carácter ocupa 8 bits, un byte. Por lo tanto, cada vez que definamos un string, nos estará ocupando 81 bytes en memoria. Vamos a comenzar con el ejercicio tipos de datos. Como podéis ver, ya tengo una solución creada y un proyecto de TwinCAD añadido. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un proyecto de PLC. Para ello, botón derecho sobre PLC, añadimos un nuevo ítem, seleccionamos el estándar PLC Project y le damos un nombre. Tipos de datos. Añadimos el PLC Project. La diferencia entre haber generado
un estándar PLC Project o un PLC Project vacío es que con el estándar PLC Project ya tenemos una tarea generada a 10 milisegundos, se nos añaden las 3 librerías más usadas en TwinCAD, se nos genera un main y la llamada a ese main desde la tarea PLC Task. Bien, sobre este ejercicio iremos viendo cómo se comportan los diferentes tipos de datos estándar que maneja TwinCAD y los iremos tratando en diferentes programas. Por lo tanto, vamos a generar un programa para ello sobre POW. Añadimos un POW y el primer programa va a ser pbool, ya que trataremos con variables booleanas. Lo añadiremos de tipo programa y en texto estructurado. Para que este programa pbool se pueda ejecutar, tenemos que hacer la llamada desde el main o desde un programa que se esté ejecutando. Para hacer la llamada al programa, el nombre del mismo, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. En este punto vamos a definir ciertas variables con las cuales iremos interactuando. Serán las siguientes: mibool1, el nombre de la variable, 2 puntos, el tipo de dato y punto y coma. Nos generaremos 8 como estas. Por otro lado, vamos a añadir 2 variables enteras con las que vamos a interactuar. Integer 1 de tipo entero y integer 2 de tipo entero también. Una vez tengamos las variables declaradas, podemos empezar a usarlas. En primer lugar, en la variable booleana 3 vamos a dejar el resultado de una operación lógica entre la booleana 1 y la booleana 2. Esta operación lógica va a ser una AND. Y el resultado de esta AND se lo asignaremos a la variable booleana 3 a través del operador de asignación, que es el 2 puntos igual. Haremos otra operación, en este caso con la booleana 4, que será la siguiente: una operación lógica que será una OR entre la 1 y la 2. Por otro lado, vamos a ver cómo podemos negar el valor de una variable. Lo haremos con el operador NOT. Negaremos la variable 1 y el resultado lo dejaremos en la variable 5, en la booleana 5. Por otro lado, podemos hacer lógicas más complejas como la siguiente, que su resultado lo dejaremos en la booleana 6. La operación será una AND entre 2 resultados lógicos. El primer resultado será de la operación de una XOR entre la booleana 1 y la booleana 2. Y el segundo resultado será una operación OR entre la negada de la booleana 3 y la booleana 4. Por otro lado, si a una booleana le negamos su propio valor con el operador NOT, haremos que cada ciclo de scan cambie de valor. Por último, veremos que las comparaciones entre enteros, por ejemplo, como puede ser esta de aquí, en la cual estamos comparando si el integer 1 es mayor o igual que el integer 2, arrojará un resultado booleano y lo veremos reflejado en la booleana 8. En este punto
compilaremos el proyecto para ver que está libre de errores. En caso de que lo esté, activaremos la configuración. Esto solo lo tendremos que hacer la primera vez para que se descargue toda la configuración en nuestro equipo local. Vemos que no ha habido ningún error, por lo tanto nos deja pasar a RAM Mode, le decimos que sí. Una vez el equipo pasa a RAM Mode, lo veremos con este icono en verde. Ahí está. Ya podemos proceder a hacer el login y descargar el código. Este mensaje nos avisa de que no hay ninguna aplicación descargada, por lo tanto que la creará y la descargará. Le damos que sí. Como veis, aún no se está ejecutando el proyecto. Le vamos a dar un play para que se ejecute. Como veis, ni la 3 ni la 4 están a true, y eso es porque el resultado lógico está dando un false. Si ponemos la 1 a true, se pondrá únicamente la booleana 4 a true, ya que la OR se está cumpliendo. En caso de estar la 1 y la 2, para ello preparo el valor y lo escribo, se pondrán las dos a true. Aquí estamos negando el valor de la booleana 1, que está true, por lo tanto la booleana 5 estaría false. Ya veis que esta operación más compleja está dando un false, ya que aquí sí que estamos recibiendo un true en este segundo resultado, pero aquí tienen que ser diferentes para que nos dé un 1 y junto a la AND nos dé el true. Por lo tanto vamos a volver a pasar la booleana 1 a false y el resultado nos dará un true. Aquí la booleana 7 está cambiando cada 10 milisegundos, que es el tiempo de ciclo del PLC Task, entre true y false. Por último, en caso de que una booleana 8, en caso de que el entero 1 sea mayor o igual que el entero 2, el resultado será positivo. Lo podemos comprobar escribiendo un 10 y vemos que ahora es mayor, sigue dando un true. En caso de que el entero 2 sea mayor, por ejemplo un 20, el resultado será negativo. Vamos a continuar con el ejercicio, para ello nos deslogueamos y ahora vamos a tratar con variables numéricas. Es por ello que me creo un nuevo programa con el nombre de pNuméricas. Como antes, desde el main hacemos la llamada al programa y declararemos ciertas variables en el programa. En primer lugar, declaración de variables enteras que ocupan 2 bytes en memoria. El rango de valores posibles irá desde menos 32.768 hasta 32.767. Declararé 6 variables enteras tal que estas. Las dos primeras las voy a inicializar. Para ello, después del tipo de dato, el operador de asignación y el valor con el que queremos inicializar esa variable. Inicializamos la primera y la segunda. Por otro lado, podemos tener la posibilidad de querer tener números mayores a estos de aquí, a este rango de valores. Para ello deberemos usar otro tipo de dato. Para ello podemos usar el double integer, que ocupa 4 bytes en memoria.
el rango de valores posible irá desde -2 a la 15 hasta 2 a la 15 menos 1. Var double integer de tipo deint. Y vemos que no nos dará problemas usar números mayores al rango que hemos visto antes. Por ejemplo, 1.000.000. Por otro lado, vamos a declarar unas variables reales que ocupan 4 bytes en memoria y con las que podemos tener números negativos y con decimales a la vez. Declaramos 4 variables reales donde las dos primeras las vamos a inicializar. Bien, vamos a hacer uso de estas variables, ahora ya en la parte del código, y haremos operaciones con ellas. Var integer 3 será el resultado de la suma de la 1 y de la 2. Nos sale el autodeclare porque hemos picado mal. Le doy a cancelar para que no me añada una nueva variable. Simplemente corrijo el error y ya no me vuelva a salir ese asistente. En segundo lugar, haremos una operación aritmética un poco más compleja, que será la de multiplicar la entera 1 por la entera 2 y le restaremos la entera 3. En la entera 5 dejaremos el resultado de la división entre la entera 2 y la entera 1 más 1. En la entera 6 dejaremos el resultado de dividir la entera 1 entre la entera 2. En la variable real 3, en primer lugar, haremos una conversión que será, pasaremos de entero a real la variable entera 1 y la dividiremos entre la entera 2 pasada a real. Pasamos a real la entera 1 y la entera 2. Las dividimos entre ellas y dejamos el resultado en la real 3. Por último, en la var real 4 haremos una división entre el entero 1 y el entero 2. Compilamos el proyecto para ver que esté libre de errores. En este caso lo está y podemos proceder a la descarga. En este punto la aplicación ya está creada, por lo tanto podemos hacer un cambio online. Bien, como podéis ver,
Aquí estamos haciendo la suma de dos enteras, funciona sin ningún problema. Aquí haremos una operación un poco más compleja, dejamos el resultado en la variable entera 4. En la línea 5 estamos haciendo una división que funciona sin problemas también. Aquí es donde encontramos ya ciertos problemas, ya que la división 19 entre 40 no da 0, da 0,475. Pero al estar trabajando con variables enteras estamos perdiendo la parte decimal, cosa que no pasa en la siguiente línea. Al hacer una conversión de entero a real y dejar el resultado en una variable real, tenemos el resultado correcto. Pero en la última línea podéis ver que a la hora de dividir 19 entre 40, aunque dé un resultado real, por el simple hecho de dividir dos enteras ya perdemos la parte decimal. Seguimos con el ejercicio y ahora vamos a ver los tipos de dato string. Para ello, el programa que voy a crear va a ser pstrings. Hacemos también la llamada desde el main y declararemos ciertas variables. En primer lugar me voy a declarar 5 strings. Var string 1 de tipo string. Como vimos en la tabla, si no se especifica la longitud, será de 80 caracteres. Es decir, este string ocupará 81 bytes en memoria. 80 bytes de los 80 caracteres más el último byte de fin de string. Pero podemos definir a un string con una variable predefinida. Para ello, simplemente vale con ponerle entre paréntesis la longitud que queramos que tenga esta variable. En este caso, estas las vamos a inicializar. Para trabajar con strings siempre tenemos que hacerlo entre comillas simples. Por ejemplo, al string 4 lo voy a inicializar con esto es un string. Y al string 5 lo voy a inicializar con un nombre, por ejemplo Pablo. Voy a crear dos variables con las que vamos a interactuar, que va a ser número de caracteres, que va a ser un entero, y tamaño en bytes, que va a ser un uint. Para asignar el valor a un string, simplemente, como hemos visto en la inicialización, tenemos que pasárselo entre comillas simples. Por ejemplo, esto es una variable. Al string 2 le pasaremos un string también, de tipo string. Dejaré aquí un espacio. En el string 3 vamos a concatenar estos dos strings previos. Para ello tengo la función concat, en la cual le puedo especificar dos strings y los concatenará. ¿Cómo puedo averiguar el número de caracteres de un string? Con la función len. Le pasamos el string 3 y nos devolverá el número de caracteres de ese string. Por último,
el tamaño en bytes de una variable, no solo de un string, lo podemos calcular con la función sizeOf. Calcularemos el tamaño en bytes del string 3. Compilamos el proyecto. No hay errores. Descargo el proyecto. Como veis, las variables se han inicializado y también hemos hecho la concatenación correctamente en la var string 3. ¿Cuántos caracteres tiene este string? 35 caracteres, que nos lo devuelve la función len. ¿Cuánto ocupa este string? 81 bytes, que nos lo devuelve la función sizeOf. Para finalizar con el ejercicio, nos vamos a crear un programa donde trabajaremos con variables de tipo time. Por lo tanto, ptime. Hacemos la llamada desde el main. Y trabajaremos con variables de tipo time. Tipo fecha y demás. Pero en primer lugar vamos a declarar unas variables de tipo time, que va a ser MITime1 de tipo time, y declararemos 3 como estas. Vamos a inicializarlas. Para darle un valor a una variable de tipo time siempre lo tenemos que hacer de la siguiente manera: t, almohadilla y el valor. En este caso, para la primera variable, 2 segundos. Para la segunda variable, t, almohadilla, 1 día, 2 horas, 3 minutos, 4 segundos y 5 milisegundos. Vimos en la tabla que con la variable de tipo time podemos ir hasta el orden de milisegundos. Y a esta última la vamos a inicializar en t almohadilla 2 horas, 30 minutos y 30 segundos. Bien, vamos a hacer uso de estas variables. Vemos que aunque las hayamos inicializado, las podemos escribir en nuestro código. De igual manera, t almohadilla 5 segundos para la primera, y 2 horas y 1 minuto para la segunda. Se me olvidaba el t almohadilla, muy importante. Vale. En este punto vamos a ver cómo podemos sacar la hora local de Windows del equipo donde se esté ejecutando este proyecto o de un equipo remoto que tenga conexión. Para ello usaremos la función ntGetTime, referente a la librería Utilities de TwinCAT 3 PLC. Bien, esta función devuelve la hora local de Windows, como pone en su definición, y nos la devuelve en el siguiente formato. Nos lo devuelve como una estructura con el nombre TimeStruct, que es una estructura también referente a la librería TC2 Utilities. Tiene la siguiente forma y va desde los años hasta los milisegundos actuales. ¿Cómo funciona esta función? En primer lugar, ¿qué hora va a leer? Leerá la hora que le especifiquemos a través de esta entrada. Si le damos la NetID de un equipo remoto, leerá la hora local de Windows de ese equipo. Si dejamos esta NetID vacía, leerá la hora local de Windows donde se esté ejecutando el proyecto. Para ejecutar la función se ejecuta a través de un flanco positivo en la entrada Start. Es decir, cada vez que le demos un flanco positivo en esta entrada, él actualizará la salida TimeStruct.
la función tiene las típicas salidas que poseen las function blocks de Beckhoff, como son las de busy, error y error id. Pero en este caso nos vamos a fijar sobre todo en cómo nos deja los datos en una estructura TimeStruct. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para tener uso de esta función es añadir la librería utilities. Para ello, sobre references añadimos la librería. La podemos buscar. tc2 utilities, la añadimos, ok, y se nos añade. En primer lugar, como la función funciona ante flancos positivos, vamos a generar un tren de pulsos para que esa función se esté actualizando constantemente. Para generar un tren de pulsos, lo que podemos hacer es usar un temporizador a la conexión, que en primer lugar hay que instanciarlo. Lo instanciaré con el nombre de timer1, será de tipo TON, hago la llamada a esa instancia con el F2, instance calls, y tengo el timer1 aquí. Bien, ¿cómo funciona este timer? Cuando yo le doy un true en la entrada in, empieza a contar el tiempo que hayamos definido en la entrada pt, y cuando ese tiempo se haya cumplido, si yo he estado manteniendo esta entrada, la Q se pondrá a true. Por lo tanto, puedo generar un tren de pulsos de la siguiente manera. ¿Cómo? Negándole a la entrada la salida de la función. ¿Cada cuánto tiempo se va a ejecutar? ¿Cada cuánto tiempo o cuánto tiempo tiene que contar? ¿Cada cuánto tiempo vamos a tener tren de pulsos? Cada 2 segundos, que es el valor de la variable MITime1. Con esto simplemente ya hemos generado un tren de pulsos cada 2 segundos. Es decir, como la salida Q empieza a 0, la entrada in se pondrá a true, contará durante 2 segundos, al de 2 segundos la salida Q se pondrá a true, la entrada in se pondrá a false, como no estoy manteniendo a true, caerá la salida Q, y de esta manera se irá repitiendo el proceso generando un tren de pulsos en la salida Q. Bien, con este tren de pulsos lo que voy a hacer es actualizar la función ntGetTime. Aquí primero hemos instanciado la función y luego hemos hecho la llamada. Ahora vamos a hacer diferente. Pulso F2 sobre el área de declaración de código y en text search voy a buscar la función ntGetTime. Se me añade la función ntGetTime, pero la tengo que seguir instanciar. Es por ello que la voy a instanciar previamente. Vamos a poner hora Windows del tipo ntGetTime. Tendré que cambiar el nombre aquí. Hemos dicho que la netid la podemos dejar vacía si queremos leer la hora local de este equipo. La dejo vacía y en la entrada start pondremos la salida del temporizador que está generando ese tren de pulsos. El resultado lo vamos a dejar en una variable que vamos a declarar ahora, que va a ser TimeStruct1. El asistente me detecta que va a ser una variable de tipo TimeStruct, por lo tanto me genera esa variable. Vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, compilamos para ver que no haya errores. No los hay, por lo tanto puedo descargar el programa. Bien, como veis, el tren de pulsos se está generando cada 2 segundos y es por ello que
mi función se actualiza cada 2 segundos. Si quisiéramos actualizarla cada 1 segundo, también podríamos hacerlo de esta manera. Ahora vemos cómo se actualiza cada 1 segundo. No ha inicializado correctamente porque hemos hecho un cambio online y no ha inicializado. Por lo tanto, vamos a hacer un reset call y le damos al play para que inicialice la variable. Ahora sí que la función se está actualizando cada 1 segundo. ¿Cómo podemos hacer para ver este formato en formato date and time? Para ello tenemos operadores de conversión. mi date and time va a ser igual a system time to dt, que es el operador de conversión desde time struct hasta tipo de dato dt, date and time, de time struct 1. Me declara la variable mi date and time de tipo date and time. Ok. Y vamos a ver cómo nos hace esta conversión. Como podéis ver, ahora tenemos la fecha en este formato. Espero que os haya servido de ayuda a este video tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo del curso de TwinCAD 3 PLC.